Muy buenas. Hoy hemos tenido unas tablas muy intensas. Sé que si uno ve la partida con la maquinita y con la barra, que siempre está igual, puede haber parecido que nada ha pasado, pero en realidad hubo cosas muy pero que muy interesantes. Para empezar, desde el punto de vista psicológico, me parece increíble. ¿Por qué? Porque Ding Liren decidió hacer C4, una de las jugadas que más ha empleado en sus partidas de entrenamiento contra Rapport, y después de kf6, caballo c3, e5, kf3, kf6, hizo e4. Para mí realmente sorprendente, porque esta es la típica variante que tú haces para sorprender. Pero claro, si tú ya tienes una partida en la base de datos con esa jugada, no la vas a hacer. Y la verdad que me sorprendió mucho ver que Dean Liren ha hecho esta jugada contra Nepomniachtchi, porque está claro que los rusos se habían preparado. Y aquí rápidamente Ian Nepomniachtchi decidió hacer alfil c5. De hecho, Nepo estaba bastante bien preparado, aunque hubo unos órdenes de jugadas que no tenía del todo controlados. En la única partida que hay en las partidas de entrenamiento de Dean Liren, el negro, que seguramente fue Rapport, hizo la jugada H6, que es una variante muy interesante. De hecho, yo perdí en 2021 una partida contra Fedoseyev con blancas en el Campeonato de Europa híbrido online. Y aquí hay que jugar de manera precisa. Y de hecho, en la partida de entrenamiento, Dean Liren jugó un plan tranquilo jugando alfil e2 aquí, seguido de d3, enroque, h3, alfil e3. Y al final consiguió una posición un poco más cómoda. Es normal que Nepomniachtchi haya visto esa partida y que haya decidido que quiere algo más concreto. Y la jugada alfil c5 es la más concreta. De hecho, es la jugada que Caruana eligió contra Carlsen hace años en el torneo Grand Swiss. Vale, ¿y cuál es el problema del alfil c5? Pues el problema es que te hacen caballo por e5. Y después de caballo por e5, d4. Y aquí hay que jugar de manera muy concreta con negras para no quedar peor. El negro hace alfil b4, d por e5, caballo por e4 y aquí está la jugada dama f3 que hizo ya Carlsen en el 2019 y dio nueva vida a esta variante. De hecho, incluso diría que a día de hoy se considera una variante bastante peligrosa para el negro. El negro captura en c3, b por c3 y ahora viene el dilema, ¿dónde colocar ese alfil de b4? Caruana contra Carlsen lo colocó en A5 y esta es la que hace la mayoría de jugadores. Pero está claro que Nepomniachtchi estaba preparado y decidió hacer la jugada alfil C5. De hecho, la hizo rápidamente. Hay una partida por correspondencia del 2020, seguro que esta es la partida que había seguido en su preparación, y la idea es que después de dama G3, que es la jugada más normal, atacando el punto G7, el negro hace rey F8, defendiendo el punto G7. Por supuesto, en roque corto no se puede hacer porque viene alfil H6 y después de G6 alfil por F8, las negras pierden calidad y no tienen suficiente compensación. Y claro, después de rey F8, ahora no hay muchas partidas en las bases de maestros, pero me ha sorprendido al ver bastantes partidas en Lichess. Y de hecho, aquí, bueno, Dean Liren hizo alfil e2 después de pensar bastante. Yo supongo que él se dio cuenta que alfil f4 era la jugada normal. Y seguramente Nepomniachtchi estaba bien preparado después del alfil f4. Entonces dijo, voy a hacer alguna jugada que parezca buena, pero que ojalá mi rival no sea preparado. Y por eso hizo alfil e2. Y aquí Nepo, tras pensar un poco, hizo d6, porque es la jugada típica en esta posición, y aquí igualmente tuvo que hacer alfil f4 para defender el punto e5. Y aquí, en mi opinión, Nepomniachtchi tuvo un mínimo error que le pudo llevar a tener grandes problemas en la partida. Porque aquí pensó e hizo la jugada dama e7, después de 10 minutos. ¿Qué habrá pasado en su cabeza? Aquí hay dos jugadas típicas, que son dama e7 y la otra es h5 para hacer h4. Y estoy seguro de que él vio estas dos jugadas y no estaba seguro de cuál hacer. Y claro, hizo la que es un poco más imprecisa, que es dama e7. ¿Por qué es imprecisa? Porque se llega a una versión del final un poco inferior. Luego voy a explicar por qué la versión es inferior. La mejor jugada y la que se hizo en la partida de correspondencia es h5 con idea de hacer h4 y las blancas hacen e por d6. En caso de continuar con torre d1, la idea es que viene rápidamente h4 y a dama d3 g5 ya. Y las blancas no han estado a tiempo
de capturar en D6 y la posición está aproximadamente igualada. Y después de H5, la partida en correspondencia continuó E por D6, alfil por D6, torre D1, H4, alfil por, peón por, dama por, torre por, alfil E6, torre D4, torre C8, enroque corto, G6, torre B1, B6, A4 y la partida terminó en tablas. ¿Por qué? Porque las blancas no han conseguido crear más debilidades en la posición negro. Es verdad que las negras tienen un peón de menos, pero al ser peones doblados no pasa nada especial. Y seguramente esta era la preparación de Nepo, pero no sabía cómo llegar a ella, o no lo tenía claro, o a lo mejor no se acordaba, e hizo la jugada dama e7. ¿Y por qué es imprecisa? Porque vamos a llegar al mismo final, pero con un pequeño detalle que os contaré a continuación. Después de dama e7, torre de 1, y ahora Nepo decide hacer h5, llegando a una posición similar a eso que había preparado. Por supuesto, él iba a estar muy contento de entrar en este final, pero después de h5, enroque corto, aquí debió pensar, vale, pero no me comió en d6, y ahora si hago h4, me va a hacer dama de 3. Y lo que yo quería hacer, ahora no puedo hacer d por e5, que me hacen dama de 8 y pierdo la partida. Porque a dama 8 me hacen dama por c7 y me amenazan en c5 y en e5. Y claro, esto ya lo debió pensar aquí y debió quedarse, pero ahora ¿qué hago? Y dijo, bueno, pues hago h4 y en caso de dama de 3, pues me la juego con g5 y sé que esta versión es un poco inferior a la otra. ¿Por qué? Porque estos peones pueden estar un poco débiles, pero no quiero entrar a un medio juego complejo. Y aquí capturó en d6, c por d6, y aquí Ding Liren tuvo un pequeño dilema. Yo creo que decidió bien, porque decidió, tras 5 minutos, capturó en d6 y llegar a un final un poquito mejor. Que yo creo que de 10 partidas, puede que en 2 partidas tengas opciones de ganar. Pero había otra opción, que era jugar alfil e3, para mantener la posición compleja. Y es verdad que el módulo de análisis da igualdad, después de alfil por e3, f por e3, alfil e6. Pero desde el punto de vista práctico, esta posición, por ejemplo, dama de 4, torre h6, h3, el rey está un poco débil y hay columnas abiertas para las torres. Y no sé si desde el punto de vista práctico esta opción hubiera sido un poquito mejor. Pero objetivamente lo que hizo está bien. Capturó en d6, cambiaron damas, torre por alfil e6, y ahora aquí está la diferencia, que ahora el blanco puede hacer f4. Y después de rey e7, torre d4, g por f4, queda un peón aislado en h4. Y entonces no hay solamente un peón de más para las blancas, sino que hay una debilidad en el flanco del rey. Y la ventaja empieza a ser un poquito más grande. Sin embargo, nada más entrar, creo que Ding Liren hizo una pequeña imprecisión. ¿Por qué? Porque aquí, en vez de capturar en f4, podía haber sido un poquito más preciso y pudo jugar h3. Con esta jugada se fija la debilidad en h4. Y claro, ahora no es tan fácil jugar, porque por ejemplo, en caso de torre hg8, sigue rey h2, luego se captura en f4 y este peón es débil. Analizando con el módulo de análisis, la mejor continuación para el negro parece ser que es torre a g8, que ya no es una jugada fácil, rey h2, torre g3 y ahora alfil f3. Defendiendo en c3, la idea es continuar con torre por f4 y las negras están en serios problemas, pero al parecer el negro todavía puede hacer torre c8, amenazando en c4, torre 1, evitando la captura en c4 y rey f8. Y claro, aquí el negro se salva porque tiene la jugada alfil por h3. Y también está amenazando en c4. Pero, por ejemplo, esta variante, torre e4, alfil por h3, torre f4, alfil e6, torre por h4, seguido de alfil por b7, las blancas están un poco mejor. Objetivamente estables. Pero creo que este h3 hubiera puesto al negro en unos problemas prácticos. Pero
Objetivamente no hay gran diferencia, esta es mi impresión, creo que H3 hubiera sido un poco más molesta. Pero bueno, comió en F4 y claro, la idea es que después de H3 haces G4, luego sigues rey F2, rey G3 y la torre de H8 está atada al punto H3. También parecía bueno. Y después de torre C8, rey F2, torre C5, por supuesto para activar la torre. Ya lo sabéis, en los finales de torres lo más... bueno, no en los finales de torres, en los finales activar las torres es tremendamente importante. Y eso es lo que intenta Nepomniachtchi. Y aquí Dean hace A4, con idea de a torre A5 hacer alfil D1 y evitar que esta torre se active, vía A3. Nepo hace B6 para que ese peón no esté en casilla blanca y no pueda ser amenazado en algún momento. Y continúa con rey G3, Dean Liren. Y ahora Nepo juega muy bien, hace la jugada torre H6. ¿Por qué está muy bien esta jugada? Porque la torre se mejora un poquito, nunca se sabe cuándo esta torre va a poder pasar al flanco de dama para presionar las debilidades. Y por eso me gusta mucho. Caruana en la retransmisión decía una jugada como F5, que desde el punto de vista práctico me parece suicida, a pesar de que el modo de análisis diga que está bien. Porque después de torre F1, F por G4, torre 1, ese rey está muy débil y puede pasar cualquier cosa. Por supuesto el modo de análisis se defiende, pero en una partida yo nunca lo haría. Y Nepo hace torre H6 y aquí Dean Liren hace una jugada que me gustó mucho, que es torre E4. Esta jugada amenaza torre D5 y busca el cambio de torres. De hecho, es una amenaza posicional muy fuerte. Si el negro se quedara sin hacer nada, con torre H8, después de torre D5, torre A6 para evitar los cambios, esta torre quedaría totalmente fuera de juego y podría venir, por ejemplo, alfil B3, luego esta torre podría ir a G5, incluso H5, y las negras estarían perdidas. Por lo tanto, esta era una amenaza estratégica muy molesta. Nepo se dio cuenta e hizo rey F8. Pero claro, esto permite que la torre blanca se active, con torre D8, rey G7 y torre A8. Y claro, aquí los módulos de análisis dan igualdad, pero desde el punto de vista práctico todavía hay que jugar con mucha precisión. Y esto es lo que hizo Nepo. Después de pensar un buen rato, decidió hacer torre C5 y cambia el peón de A por uno de los peones doblados de las blancas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que después de torre por A7, alfil por C4, el negro va a ejercer presión sobre el punto C3. Aquí, una vez esto sucede, ¿qué debe intentar el blanco? El blanco debe intentar cambiar las torres. ¿Por qué? Porque si cambia las torres, la debilidad de H3 se hará notar y las blancas podrán ganar la partida. Por eso, Dean Liren hizo torre E7 y después de torre C6 hizo torre E5. Y claro, aquí el que haya visto la partida con el modo de análisis verá que es igualdad. Pero en realidad, después de torre por E5, la partida es tablas porque el negro tiene el truco táctico alfil B3. Con idea, después de alfil por B3, torre por C3 y el final de torres es tablas. Si no fuera por esta jugada, y por ejemplo el negro hiciera alfil E6, después de torre E3, seguido de rey por H3, las negras estarían totalmente perdidas. Así que hay que reconocer que la defensa de Nepo fue muy pero que muy precisa. La partida continuó alfil B3, alfil por, rey H4, torre por B3, torre B5, torre A3, torre por A4, rey por H3, y aquí hay tablas con muchas jugadas, pero Nepo decide hacer la más simple, que es F5, liquidando los peones, ya que si G5 viene torre G4, y si G por F5, torre F4. Torre B5, rey F6, rey G3, torre por, y este final estable. De hecho, así terminó la partida. Una partida muy pero que muy interesante. Desde el punto de vista de la apertura, me sorprendió que Dean Liren jugara de esta forma, pero fue lo que decidió. Y la verdad, tengo curiosidad por ver qué hubiera pasado si en esta posición Dean Liren hubiera hecho H3. Creo que después de ese H3, la defensa de Nepo no hubiera sido tan fácil. Mañana a las 9 de la noche, para todos los miembros premium de la academia, daré una clase muy especial.
Hablaré de las aperturas secretas de Dean Liren después de 1 de 4. Si te gustaría asistir a esta clase, lo tienes muy fácil. Hazte premium y podrás disfrutar de eso y de mucho más. Veremos qué pasa mañana en la partida, a ver qué nos espera. Nos vemos.